y estamos en Conexión con Bruselas. Adelante, Lobo. Pues bueno, como siempre, un poquito de semana europea y luego voy a hablar de otro tema interesante, también de actualidad, que es los BRICS. Pero bueno, semana europea. Oye, Lobo, semana... yo te oigo un poquito bajo. ¿Me oyes bajo? Me oyes bajo. No, pero ahora bien, mira, ahora que te has acercado, bien. Tenemos que verte un poco más cerca, pero por lo menos te oímos bien. Lo siento, me tenéis que ver un poquito más cerca. Es lo que hay. Bueno, semana europea. Ha sido una semana, la verdad, que tranquila. Es un poco la tempestad antes de la calma. Ya llevo varias semanas diciendo que la semana del 4 al 12 de noviembre son las audiencias de los nuevos comisarios en el Parlamento Europeo. Y entonces es una semana o unas semanas con poca carga. Lo más relevante es que ha habido pleno en Estrasburgo del Parlamento Europeo. Se ha mostrado la debilidad de la coalición de von der Leyen, que recordemos está formada por socialdemócratas, liberales y los verdes. El Partido Popular Europeo la apoyó, pero un poco desde el exterior, sin formar parte de esa coalición de núcleo duro. Y ha sido una semana en el Parlamento Europeo que ha utilizado pues, para jugar con alianzas alternativas, alianzas con la extrema derecha de Le Pen, de Meloni, de Alternativa para Alemania, es decir, con los neofascistas europeos, y también para mostrar que von der Leyen va a tener 5 años complicados. Y también muestra que Europa está escorándose cada vez más a la derecha, adquiriendo el tema migratorio un eje central en el discursivo y abandonando temas importantes como el Pacto Verde, la sostenibilidad o el medio ambiente. Y luego, como comentaba, un poco en esta semana europea, es la tempestad antes de la calma, o sea, la calma, perdón, antes de la tempestad, y esa tempestad tiene el nombre de audiencias en el Parlamento Europeo, que es cuando los nuevos comisarios hacen un paripé, que es lo que es, en el que la Cámara les hace preguntas y les valida sus nominaciones por parte de Ursula von der Leyen. Lo más relevante es lo que ya comenté hace un par de semanas, que el Partido Popular Europeo ha puesto a Teresa Rivera como candidata socialdemócrata al final, para que si a los socialdemócratas se les ocurre tirar a algunos de sus candidatos a comisarios, pues ellos tomarán represalias con Teresa Rivera. Sin más y sin menos, política sucia, de fango y de barro, que también es bastante típica por estos lares. Y una vez que hemos hablado un poquito de esta semana europea poco cargada, hablar un poco de los BRICS y de temas relevantes geopolíticos y de repercusiones económicas para un imperio en decadencia como es Estados Unidos, y lo entenderemos un poquito a continuación. Pero primero los BRICS, ¿qué es lo que son? Han estado muy en boga esta semana porque ha habido una cumbre en Kazajstán. Los BRICS son una unión económica de 4 países inicialmente, Brasil, Rusia, India y China, hasta el 2009. Y luego en el 2010 se añadió la S a los BRICS, que es la S de Sudáfrica, y estos 5 países hicieron una unión económica cuyo requisito fundamental era que tenías que ser un país emergente, un país no desarrollado, es decir, no un país que formara parte del G7, sino un país cuyas perspectivas de crecimiento te fueran a poner como una gran potencia en el 2050. Y por eso esos 5 países. Esta organización económica ha ido adquiriendo cada vez más fuerza con el tiempo. En enero de este año, además de los 5 fundadores de los BRICS, han entrado también como miembros de pleno derecho Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Y también en octubre, en esta última cumbre de Kazán, han entrado como miembros asociados unos 10 países: Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam, muchos de ellos apartados de las instituciones internacionales como la OCDE o organizaciones más grandes como el G20, pero con potencial económico. También cumplen el requisito de ser países emergentes y forman parte de esta unión sur-sur, de este sur global que intenta construir alternativas institucionales y supranacionales a las organizaciones de ricos como el G7 o el G20. Y realmente es una ofensiva a estas instituciones que son predominantemente anglosajonas. Es una representación de lo que estamos viviendo, que es un mundo cada vez más multipolar,
en el que el imperio estadounidense está en cierta decadencia y el imperio emergente, que es China, construye a su alrededor nuevas estructuras contra el poder económico vigente y preponderante, intentando crear una arquitectura institucional que suponga un contrapeso. Es un poco el resumen. Señor Lobo. ¿Realmente es una competencia frente a Estados Unidos? Ahora lo vamos a ver. De momento no. Estos países tienen sus relaciones particulares con Estados Unidos y Estados Unidos tiene sus propias instituciones, me refiero al FMI, el Banco Mundial, etcétera, para ejercer presión sobre estos países. Ahora lo vamos a ver exactamente. O sea, vamos a entender, hemos explicado un poquito lo que es la historia de los BRICS y ahora vamos a hacer la parte analítica, la parte importante, que es la parte a la que tú ya estás apuntando, Aitona. Simplemente sí decir que ahora los BRICS representan un 27% de la superficie mundial en cuanto a territorios y un 32% del Producto Interior Bruto mundial, que supera al G7, que representa un 27%. O sea que ya solo en riqueza bruta es un bloque más importante que el G7. Este cambio de tendencia empezó a ocurrir en el 2017, hace 7 años, y se está consolidando y está creciendo, sobre todo por el creciente Producto Interior Bruto chino. ¿Qué ocurre? ¿Por qué esta unión y cuál es el análisis que podemos hacer? ¿Cuál es la importancia más allá de la relevancia que está adquiriendo China como actor global? Lo fundamental es el elemento económico al que ya apuntaba el Aitona Xavier. Estados Unidos ejerce su dominación en el mundo por 2 elementos. Primero, ejerce un poder militar tremendo, lo vemos, claramente presentes, tienen bases militares prácticamente en todos los países del mundo y han hecho incursiones militares y guerras ilegales en buena parte de los países del mundo, pero su poder no es solo un poder militar, sino que también es un poder económico. Ese poder económico, como ya apuntaba el Aitona Xavier, es a través del dólar y a través de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los bancos de desarrollo, que realmente son instituciones que sirven para consolidar la preponderancia del dólar en las transacciones internacionales. Estados Unidos ha conseguido que todas las transacciones internacionales sean a través del dólar y que se tenga que utilizar un sistema de transferencias internacionales que se llama el sistema SWIFT. Cuando tú haces una transferencia internacional, utilizas un sistema que se llama el sistema SWIFT. No se escapa a nadie. Y si te intentas escapar o eres un país disidente o del eje del mal, como ellos lo llaman, Estados Unidos rápidamente te desengancha del sistema SWIFT y te hunden. Porque ya no puedes comerciar externamente. O cualquiera que intente comerciar contigo, te quitan del sistema SWIFT y te hunden económicamente. Entonces, el dólar... Perdona, señor Lobo. Toda la operación que hubo contra la FIFA, en la que cayó Blatter, cayó Platini, cayó toda una generación de directivos de la FIFA, se hizo a través de este sistema. El origen era un supuesto soborno que se le pagó al vicepresidente de la CONCACAF y la transacción pasó por este sistema y entonces intervino el FBI. O sea, claro, que ejercieron ese poder. Y lo ejercen, exactamente, y lo ejercen, en este caso es un caso interesante como el de la FIFA, pero los países que están embargados, como este caso ahora mismo de Rusia o Cuba o Venezuela parcialmente o Corea del Norte, son países que están fuera del sistema SWIFT. Ahora vamos a entender qué es lo que ocurre y por qué los BRICS juegan un papel y van a jugar un papel muy importante que amenaza esa hegemonía estadounidense. Pero bueno, ¿por qué es importante este control del dólar y por qué este dominio económico por parte de Estados Unidos imponiendo el dólar es tan relevante? Primero, pues porque hay un dominio financiero global. Todas las transacciones se tienen que hacer en dólares y son fácilmente controladas por Estados Unidos
en ejemplos como el que ha explicado el Aitona. Pero también produce bajo coste de financiación. Como el dólar es tan importante, casi todos los países tienen reservas en dólar. ¿Y cómo consiguen esas reservas en dólar? Comprando bonos del Tesoro, comprando deuda pública estadounidense. Eso hace que la capacidad de financiarse Estados Unidos sea tremenda. Ellos tienen una deuda externa brutal para mantener fundamentalmente a su gran ejército que utilizan en ese primer eje de dominio global, que es a través del dominio militar. Entonces, eso les permite unos bajos costes de financiación que lo consiguen gracias a haber impuesto el dólar. Otro de los elementos es ese poder de sanciones a través de excluirte del sistema SWIFT. Y luego tiene una gran influencia sobre la política económica global. La Fed, que es el Banco Central estadounidense, marca los tipos de interés y todo el mundo sigue esa política. Es decir, es el gendarme del mundo militarmente, pero también económicamente. ¿Y por qué los BRICS es importante, además de todo lo que hemos explicado? Porque han empezado a plantear una alternativa al dólar. Entre los BRICS ya no negocian entre sí en dólares. Es decir, Rusia y China negocian en yuanes y en rublos. Brasil y China ya no negocian en dólares, negocian en reales y en yuanes. Y así entre todos los países. Es minoritario, es una porción, un segmento muy reducido comparado con todo el comercio mundial, pero es una primera vez en el que se hace algo de este estilo desde que Estados Unidos, tras la caída de la Unión Soviética, impuso el dólar a nivel global. Y además China ha empezado a desarrollar un sistema alternativo al SWIFT que se llama el sistema CIPS, que es lo que ha salvado a Rusia de las sanciones económicas tras la invasión ilegal a Ucrania. Ese sistema alternativo al sistema SWIFT establecido por China es el que ha usado Rusia para poder comerciar y poder vender su petróleo y su gas a China, a Irán, a Emiratos Árabes Unidos, a Tailandia, etcétera, que por cierto luego se lo compramos nosotros a esos países, sobre todo a la India. No es que no compremos petróleo a Rusia, sino que lo hacemos a través de intermediarios, pagando más, pero eso lo consigue Rusia, ya que están excluidos del sistema SWIFT, pero han aprovechado ese sistema CIPS de China que está haciendo potencialmente daño a Estados Unidos de momento a un nivel bajo, pero que el potencial impacto es muy grande. Y con esto entendemos de lo que llevamos hablando tiempo, esta necesidad de crear guerras proxies de Estados Unidos en Ucrania, en Irán, que las está utilizando Estados Unidos para debilitar a los socios comerciales de China, y ahora lo entendemos mucho mejor con este análisis que he intentado hacer en este contexto BRICS y en este contexto de intentar poner en jaque la preponderancia del dólar en el comercio internacional. No sé si ha quedado muy claro, es un tema complejo, pero eran unas pequeñas pinceladas que he intentado explicar con la creación de los BRICS y por qué son relevantes y por qué Estados Unidos está con la mosca debajo de la oreja, porque es el final de su monopolio. Es una pasada. Sí se ha entendido muy bien y es increíble cómo explicas estos análisis de tal forma que lo que otros solamente seríamos capaces de mencionar de una forma casi, porque Estados Unidos, joder, medio conspiranoica, tú no, tú le pones nombres y apellidos y nombre a los sistemas bancarios financieros mundiales que hacen que Estados Unidos sea el que es. No sé si te he entendido, el sistema SWIFT también tiene su alternativa, no solamente la divisa, el dólar, sino que el sistema SWIFT tiene uno que has llamado, ¿cómo? Perdona, CIPS. CIPS. Vale, es un sistema muy similar al SWIFT, pero creado por China. Por ellos y para ellos. Vale. Y el backup es el Banco Central chino. Vale. Jolín, pues nada, brutal. O sea que no es algo inmediato, pero se calcula de aquí a 5 o 10 años puede realmente ser un sistema plenamente alternativo. Es decir, que el 50% de las transacciones mundiales ya no necesiten el sistema SWIFT, sino el sistema CIPS. Imaginaos lo que va a significar eso en cuanto a la capacidad de sancionar Estados Unidos económicamente a otros países e imponer sus intereses geopolíticos. Es decir, ya se ha visto la fragilidad inicial que ha tenido las acciones sobre Rusia, que lejos de hundirlo, es un país que ha crecido económicamente en los últimos años, y uno de los elementos cruciales ha sido que han podido utilizar un sistema alternativo que es incipiente, que acaba de empezar, que es el sistema CIPS, alternativo al SWIFT, pero que ya está ahí. Y esto es el comienzo, y es el comienzo de un proceso también de decadencia imperial de Estados Unidos, que no va a ser algo ligero, es decir, que los imperios no caen pacífica y alegremente. Y son elementos que tenemos que entender dentro de este contexto de guerras y de intentar debilitar a los socios comerciales de China,
porque ya lo hemos dicho, la caza mayor, la pieza de caza mayor es China. Pero bueno, y está claro, está clarísimo. Y la verdad es que sí, o sea, hace años nadie hubiese dicho que el yuan pudiese ser tan importante a día de hoy y hoy día lo es. El yuan es muy importante. Tanto es así que creo que le han dado el premio Princesa de Asturias este fin de semana a Joan Manuel Serrat. Creo que es buenísimo. La estaba viendo venir. O sea, y ahora todo se explica. Todo se explica gracias al señor Lobo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, señor Lobo. Fuera de bromas, ha sido una sección muy instructiva y te lo agradecemos. Nos vemos en 2 semanas, que la semana que viene no hay Muévete tu bola. Está ya Roberto Sotomayor esperando para Tándem Perfecto, así que poco más que decir. Por cierto, en 10-15 minutos tenemos a Luda Merino en la flamante entrevista que tenemos preparada para ella. Tándem Perfecto.